te voy a preguntar por los tomates ganadores. ¿Qué tomates fueron? Mira, fueron los tomates rosa. Ese fue el ganador de mejor tomate para comer, ¿no? Después había un concurso, otro tipo de que era para conserva. Y llevaba unas que se llaman San Marzano y arrasaron también, la San Marzano. Y después las tomaquetes de penjar, pues también ganaron el primer premio. Los 3 primeros premios los gané. ¿Y el mejor tomate de la Marina, Michael, cuál es? El mejor tomate de la Marina era el tomate rosa. Es con la que ganaste, ¿no? Sí, el tomate sí, rosa. Sí. Es que esos tomates, pues lo normal es que pesen 800 gramos, 900 gramos, 1 kilo, 1 kilo 200, esos no, porque todavía son los primeros. Pero este es tomate rosa, ¿no? Sí, pero todavía no son como... Ahora en 15 días vienen los potentes. Si no pasa res, ahora. El récord lo tengo de mis tomates, 1 kilo 420 gramos. ¿Un solo tomate? Un solo tomate. ¿Y esto de cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo llevas cultivando esas variedades de tomate? Porque este último del rosa, ese igual hace ya 15 años. Porque tomate rosa es muy famoso en Altea. Sí, el tomate rosa de Altea, que se llama. Y hay uno muy famoso también en Barbastro, sí, ¿no? Pero es que hay varias variedades de tomates, de rosa. El tomate a mí me gusta natural, ¿no? Lo partido por la mitad y ponerle sal, bastante sal, porque a mí me gusta. Hay gente que no le pone sal, yo no sé, yo sí, pongo sal. Y después en un plato, un trozo de pan con aceite, cortando con el tenedor y el cuchillo y comiendo tomate.